Este es el kilómetro 19 y ahí, allá arriba, se ve el kiosco. Vamos a caminar un poquito más. Pero ustedes creen que es tan fácil. Vámonos a la comunidad de San Francisco de Jacagua para que empecemos desde el principio este recorrido. Vamos allá, vamos a encontrar de nuevo ese lugar que yo digo que debe de ser un punto estratégico para los senderistas en esta área. Y aquí debieran recuperar esta canchita en vista de que es el punto referente para salir a caminar a muchos lugares que se encuentran en esta área. Una cancha así ejemplar debieran, y que no se la lleve el río. Ay, fácil de hacer, mejores ingeniería. Mire todo esto cómo se está perdiendo, y también construir un puente para seguir caminando y conectando todas estas comunidades con un tipo de puente de esa manera. Para los que son nuevos en este canal, ya yo he recorrido toda esa calle que por ahí sube, que le llevará hacia el río Quinigua. Este mismo cuerpo de agua tan maravilloso suele no tener mucha agua en tiempos de calor, pero todavía parece con agua. Miren la portada del video, conocido como Salamanca, y tiene un saltadero. También hay otro, este también, Quinigua, Santiago, que es la continuación del río de Salamanca. Lo interesante fuera que esta área fuera de punto para referencia, para ir para Quinigua, el Saltadero, Salamanca. El mismo Diego de Ocampo pueden subir caminando desde aquí. Un poquito más tedioso. Ya como está la cancha, se crea para que no vuelva a derrumbarse, y una especie de puente para esta área. Así la gente cruza directamente. Y la gente de aquí mismo comienza a llevar la gente a Quinigua, a conocer toda esa área. Pero hay que se pongan para eso. Que se pongan para eso. Si han tenido inconvenientes para lo mismo que llevan a Diego de Ocampo, quizá aquí tengan la mentalidad de llevar a la persona a hacer senderismo. No saben de lo que se está pidiendo. Seguimos. Y en realidad, miren la situación de cómo están los letreros abandonados que dan la información del pico. Ya quitaron el letrero y pusieron unos políticos. Qué interesante. Sí vemos unos dando la información del Pico Diego. Yo me imagino un teleférico para esta zona, la gran economía que movería uno de esos proyectos masivos a estas comunidades, conectarla más con el pueblo, ya que subir en motor es un poquito estresante. Es la factible, pero muy estresante. Mire qué belleza se ve. La neblina. Por lo que se ve de que nube, llamado. Es difícil verlo allá. También he caminado por Piché hacia el Saltadero de Salamanca en este video. Este está en mi plataforma de La Voz del Yaqui, así mismo Salamanca. Porque recuerde que yo tengo otra plataforma, La Voz del Yaqui. Señores, miren eso allá abajo. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, gente, aquí fue que nos quedamos, pero vamos a hacer la historia bien. Acuérdense que yo estaba bajando el Pico Diego de Ocampo y que todos esos videos se los voy a dejar después que termine este, para que vean todo ese hermoso trabajo de campo que hice investigando toda esta área. Ahí ven a mi acompañante de hoy, mi compadre Rinconcito RD, y a estos muchachos que les doy las gracias por llevarnos. También tengo que caminar Piché un día de esto, a ver qué necesitan. Yo no sé ustedes, pero cuando el clima está así, a mí me encanta tirarme para estas montañas así, que se vea todo ese oxígeno. Aunque usted no lo crea, eso es oxígeno puro, esa neblina que usted ve ahí. Yo voy con esta gran nariz aventándola así, respirando todo lo que puedo. El jeep de la hermana Mirabal, por ahí le dejaré el video. Ya en el lugar nos hacen anotar en un cuadernito, sí, ya hay vigilantes de medio ambiente, y vámonos de una vez que no vamos a perder tiempo. Así empieza esto. Hoy 10 de diciembre, mi regalo de Navidad. Se lo voy a dar a lo que le gusta hacer senderismo y a todo el mundo a que le interese. Se lo voy a poner más fácil.
al final de este recorrido que vamos para Diego de Ocampo. Le daré mi regalito. Seguimos. Y aquí vemos la primera parada. Monumento Natural Dr. José Jiménez Almonte, que es donde está la casita de SOESI y Medio Ambiente. Miren qué maravilla para usted equiparse aquí. Y de aquí en adelante usted comienza el camino. Ya de una entra al área y usted no verá la luz del día. Bueno, será que el sol no le va a dar más duro. Porque ya estará resguardado por todo el bosque. También me encontré este perro que se nos pegó todo un trayecto después de desaparición. Me interesaría saber de quién es, si no para adoptarlo y ponerle un nombre. Bueno, te voy a adelantar parte de la ruta, si vamos. La entrada de Guasumita es un poco más larga, pero eso yo creo que no. Los aceitunos. Y miren que la entrada es doble. En total son 6 kilómetros. La Viola. Parada 4. Yo recomiendo. Aquí tenemos altitud 970 metros. Si pusieran en la parada exacta, de eso se trata el tema de que voy a hacer. Ya no sé si pasárselo al ayuntamiento de Jacagua, que lo vaya imprimiendo, para poner un escáner QR y el específico. Ahí me dice, claro está. Pero si en realidad me ponen el lugar exacto, con un mapita, donde que yo pueda escanearlo y sacar de ahí el lugar exacto donde estoy. Aunque lo voy a hacer, ya eso lo voy a hacer. Y luego no sé, voy a imprimir los stickers y lo voy a poner ahí para que usted pueda descargar el mapa y lo pone en su teléfono o en su reloj, donde usted quiera ponerlo, y ahí no va a tener perdedera en dicho caso. Vamos a seguir. ¿Qué usted dice, Rinconcito, de esa idea? Excelente idea, señores. Es una idea de un amigo Val, especialista en temas cibernéticos, temas de geolocalización, GPS, etcétera, que va a ayudar a las personas que vengan aquí a hacer el recorrido a que tengan un conocimiento ya más acabado de la distancia que le falta para llegar, más la distancia que tenga recorrida. Son mejoras al proceso, a la señalización y a la geolocalización del lugar que estamos promocionando y le estamos dando a través de la cuenta Oval Walker. Así que sigan a Oval Walker, que tiene muchas ideas interesantes para la mejora de ese tipo de viajes. Randy Adar, Rinconcito CRD, ya lo saben, estamos para servir. Gracias, Randy. Cansado, pero estamos bien. Tú ves, ese es el nivel de... Cuando tú estás ahí donde yo dejé el carro. La maravilla de estos dispositivos, que después le voy a hacer un unboxing de esos dispositivos, me permiten verificar la distancia y evitar la pérdida en estos lugares. Pero, vuelvo y repito, cuando ponen un letrero deben de poner un significado, y eso es lo que voy a resolver. Ahora voy a aprovecharme de mi participación en SOESI, que si le digo es que estoy en mi proyecto, que no me le he acercado aún, es que estoy en mi proyecto personal, en mi marca personal. Va a salir dentro de poco. Pero estoy prestando más atención a eso que en el mismo organización. Sendero del Cafetal. Aquí no me dice la distancia, cuánto estoy. Ay, Dios mío. Y supongo que va a tener que ser por ahí. Ya por ahí no se puede pasar. Va a tener que ser por ahí. En el reloj me va dando una distancia. La enorme imagen que hay aquí de bambú. Wow, aquí hay muchos árboles de diferentes especies. Si yo fuera una persona que viera visión, a veces uno se pone a mirar a lo lejos, ve movimiento, ve indio y ve cualquier interrupción en el área verde. Todo el bosque uno ve, siempre tiende a ver cositas extrañas. Por eso me gusta así, estos lugares tranquilos, solos, nada de ruido. Qué maravilla. Bambúes, la parada número 5. Es interesante.
bambúes y pomo. Qué maravilla, maravilla. Aquí hay que limpiarle un poquito el letrero. Allá lo dice, mira, parada 5. Interesante. Aquí también está esto. Aquí está. Y el compadre Rinconcito RD. Por lo menos con el senderos he hecho algo de aquí hoy. Miren aquí, la parada El Nogal. 1100 metros de altitud. Esta es la 6ª parada. Mira acá. La 6ª parada El Nogal. Ahí está. Solenodonte y Manacla. ¡Úrale! Parada 7. Eso. Qué chévere. 2.71, 1183 metros. Parada número 8. Las Furnias. Eso quiere decir que hay unos hoyitos aquí. Por ahí hay unos huequitos que no les recomiendan meterse. Furnias. Lo que vimos en Arroyo y Toro. ¿Se acuerdan de esa cueva? Eso es lo que hay por aquí. Míralo ahí. La Furnia. Ahí está. Ahí se ve el huequito. 3 kilómetros 19. Y ahí, y arriba, se ve el kiosco. Vamos a caminar un poquito más. Míralo ahí. Ahí está el kiosco. Ahí es donde yo me tomé una foto épica que siempre la muestro. Mi amigo Richard fue el que tomó esa foto. Altitud 1249 metros. Distancia. Vinimos por ahí. En un ratito nos vamos por aquí, donde están los baños. Por ahí. Ahí están los baños. Vamos un ratico por ahí. Atención, hay que arreglar esta parte. Venía caminando, escuchando el teléfono y mira, casi me voy de boca allá. Ya usted sabe. Ahora me encuentro a 1249 metros sobre el nivel del mar. ¡Qué maravilla! Pico Diego de Ocampo, señores. Así más. 3.31 kilómetros. Ya usted sabe. Yo voy a hablar con Suez y para que dueño de la... Y los antisociales que están acostumbrados a subir, a garabatear todo. Pase por Suez y para que pague los impuestos debidos por poner el letrero ahí. Ahí está el número de teléfono. Y voy a pasar personalmente. David, Randy y Aurelia. Yareli, vamos a sentarnos a hablar. Ustedes van a tener que venir a limpiar esto. Dauri, Ariel, va a tener que venir a limpiar y a pintar eso. Compren pintura. Compren pintura, porque usted sabe lo que le viene. Si no, lo vamos a tener que ver en la justicia. Postería, pase por eso a pagar sus impuestos. Oh, sé que no, compadre, que usted no va a hacer esa atrocidad. Es todo el que tiene su nombre puesto ahí se debe de poner al día o ir a pintar. Para mí son antisociales y unos maleducados, carajo. El nombre es Diego de Ocampo. Es por uno de los caciques que se rebeló en contra de la esclavitud, en contra de ese daño que nos hicieron los españoles colonizadores. Con esta hermosa imagen nos vamos. Vamos a seguir para llevarlo a otro lugar. A ver si nos da tiempo. Vamos a seguir caminando. Ve en mal estado. Tienen que tener cuenta bajando. Se ha caído ahí. No sabe esto. Escalera. Culpa también tiene Soesi de esto, aunque usted no lo cree. De hecho, recientemente se ha creado lo que es el COEDO,
para la recuperación y saneamiento del área protegida. Quizás veamos un cambio venidero dentro de poco en esta área del Pico Diego de Ocampo. Y yo trataré de darle más seguimiento, si Dios me lo permite. Ahora nos toca bajar por el alto del almanaque. Cuentan que es el menos corto, pero yo los voy mapeando. Tenemos que partir de 3 kilómetros, punto 31. El resto, entonces será bajando. Seguimos. Vamos a ver si llegamos al Coedo. Mirenlo aquí. Miren la famosa pringamosa. Si usted se sobó eso, yo les recomiendo que tenga algún tipo de para curarse. Porque eso le va a dar una picazón grande. La pringamosa. Escuchen eso, lloviendo. Y aquí abajo, yo no siento que me estoy mojando. Todavía aquí abajo no siento que estoy mojando. Esta área. Saludos, seguidores de Oval Walker. Miren qué es lo que pasa. Esta área para subir, yo en lo personal no la recomiendo debido a que es muy húmedo y muy empinado. Y mucha piedra, muy pedregoso, que es lo peligroso. Entonces, un camino enlodado, rebaloso, húmedo, con piedra y súper empinado. No lo recomiendo. Si hay otra ruta mejor, hágalo mejor, aunque sea más lejos, por el otro lado. Por el otro lado. Vea cómo es que yo estoy con un palo en la mano, ¿verdad? Así que ya usted sabe, es difícil bajar, muy difícil, de verdad. Seguimos entonces. Así es que son las empinadas. Imagínense subir. Bueno, en un video por ahí ustedes verán que yo lo hice subiendo por aquí con más personas. Y nos dimos mucho trayón. Aunque se ve un poco oscuro, recuérdense que todavía estamos bajando. Y está lloviendo y aquí abajo no está lloviendo. Miren la parada número 11. Sendero de las Cuevas. Ya usted sabe, eso me interesaría. Venir a ver las famosas cuevas. ¿Por qué le dicen el Sendero de las Cuevas? Ya. Importante que va a estar en el mapa. Vaya. Aquí llegamos a la otra escalera. Más suave. Ya sí, aquí está lloviendo un chingo. Déjame ponerme una capita. Ahí está, monumento a María Teresa Cruz. Altitud 1046. Si usted sabe quién es María Teresa Cruz, hay que preguntarle a Suecia. Ya sí, comenzó a llover. De este lado comenzó a llover, ya se siente, ya. Aunque no ingresemos, está lloviendo. En los túneles pequeños que hay. Y ahí bajo el aguacero vemos cómo está el área pelada. Porque siempre va a aparecer una vaca entre los limones y todo eso. Ya usted sabe. Ya. Y aquí está la casita. Ahí hay un guardia. Qué maravilla. No era un guardia. Yo espero que se estuviera refugiando qué chulo, ahí por el agua. Yo te dije que ya estábamos llegando a ver la escalera aquí. ¿Cómo está? Qué bueno, qué bueno. Mira aquí la escalera. Eso. Esa es la famosa escalera. Y ahí tienen una garita. A ver, ahí vamos a hacer varias fotos. Y cuando usted baja, observe la cantidad de basura. Mira eso. Ay, no me estén utilizando el área para otras actividades delictivas. Yo le daré beneficio de la duda por ahora. Randy está. Se cayó Randy. Hemos salido del Pico Diego de Ocampo bajo lluvia. Qué interesante. Mira que los carritos suben. ¿Ve? El carro mío no es conmigo. Hay que haber rayado de esos carros. Mira que esos tipos de carros suben para acá. Mira.
Para esperar que disminuyera un poco la lluvia, nos pusimos a comer un poco de esto que usted está viendo aquí. Mire qué manjar. Pica pica con pan. Que no ha probado eso, yo les recomiendo que lo haga. De paso, me di una vuelta por el Coedo. Esto era lo que se usaba para dar cursos de medio ambiente. Todavía lo usan, pero tal parece que no tanto. Miren cómo ha sido después de que esto cogió candela y lo han dejado abandonado. Esperemos que con estos nuevos manejos que llegan actualmente, pues la cosa cambie. Esperemos un pronto resultado y que se le dé más seguimiento al área. Un día de esto vamos a celebrar. Yo quería celebrar mi cumpleaños en esta área, pero reuniones. Es que tengo que venir más al pasito luego. Aquí hay agua. Hay agua. Vamos a ver algo acá. Aquí había una piscina antes llena, pero como veo que hay más casas a su alrededor, todavía no tengo los datos. No tengo que ser un mago total para preguntar y determinar que seguramente están tirando basura y otro tipo de líquido a esa Aquí agua. nace un río, si ustedes no lo sabían. Y ahí está. Hay esto que dedicarle un tiempito. Ahí vemos prueba de basura y sabemos que si hay basura, hay otra cosa. Antes de llenar esta piscina hay que hacerle prueba al agua, porque aquí hay casa cerca y el ser humano se ha vuelto un tostar inhumano. Yo creo que aquí podemos despedir el video. Para darle todo de regalito, eso es. Qué vaina. A esto le pueden estar sacando máximo provecho. Qué cosa. Vamos a darle, vamos para adelante, a darle para adelante. Yo me voy a estar juntando un poco más. Yo le dije que por motivo de que está saliendo mi marca y otras cosas, no me he alejado un poco de la área de Suez. Como yo soy miembro, pues tengo que dedicarle un poquito más de rato para que veamos cómo podemos sacarle provecho a esto y que la gente lo conozca más. Que puedan alquilarlo, venir a darse un rico chapuzón, a seguir los cursos. Nos vemos después, cuídense. Adiós. Ahí tenemos una amiguita que todavía no le he perdido el miedo, pero este chiquito. Ahí está. Pero mi peso. Así luego le cuento que nos querían cobrar 1,000 pesos para sacarnos de ahí. Nos vemos después. Ahí está la ruta. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nos vemos después.